Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en el ciclo de charlas ornitológicas de la ESBO. Hoy vamos a realizar la segunda de las charlas con nuestro compañero José Monterde. Él, junto con otro compañero, con Samuel, creó el proyecto MONAU en la Sociedad Valenciana de Ornitología y es un proyecto muy bonito, tanto de divulgación como de ciencia, que consiste en la colocación de cajas nidos en varias localidades. Principalmente vamos a realizar estudios en Sinarca, su zona. Y hoy nos viene a contar, pues, para qué sirven las cajas nido, ¿no? Y nos viene a dar unas pinceladas de lo que va a ser también el proyecto. Las preguntas se pueden hacer a través del chat y al final esperemos que nos dé tiempo a contestaros a todas vuestras dudas. Si os quedáis con lo que sea, por lo que sea, con curiosidades o preguntas, podéis dirigiros al correo que habéis recibido para conectaros a Zoom y dirigírselas a José directamente. Bueno, muchas gracias y doy paso al compañero. Muy bien. Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Sí. Dime, Joan. ¿Se ve, no? Sí, se ve. No, yo no tengo nada que decir, será otro. Vale, vale. Que te silencie, Joan. Pues cuando quiera, José, de momento no está entrando más nadie. Somos 35 ahora mismo. Muy bien, pues comienzo. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir a esta charla. Nada, si os parece vamos al lío. Comenzamos. Hablaremos de las cajas nido y su utilidad en la conservación y en la investigación, ¿vale? Muchos os preguntaréis, ¿para qué sirve una caja nido? ¿Qué función tiene? Pues bueno, una caja nido básicamente tiene algunas de estas. Hace de refugio y no solamente a aves, también a otras especies que veremos ahora más adelante. En ellas hace la construcción del nido y la puesta de huevos, tanto eso como la crianza de pollos. Y también sirven como un control biológico de plagas en el caso de que las cajas se instalen en, por ejemplo, en una zona forestal, en una pinada, que haya procesionalidad del pino, pues esto puede ayudar a paliar esa plaga biológica, ¿no? Porque ya que estas aves consumen este tipo de orugas, ¿vale? Facilitar también un lugar de cría frente a las casas de huecos naturales, ya que en las pinadas que tenemos normalmente son pinadas jóvenes, no tienen huecos y hay escasez y con este sistema, instalando cajas nido, pues se ayuda a estas aves, ¿no? Y por último, otra de las funciones es el seguimiento para estudios científicos, para conocer mejor los comportamientos de estas aves, etc. Ahora lo veremos. Bueno, varios factores determinarán qué especies ocuparán las cajas, ¿no? El tamaño de la caja, la forma de la caja, el diámetro del agujero de entrada y el lugar o hábitat donde esté colocada, ¿vale? Ahora veremos cada uno de estos puntos. Bueno, vamos a empezar con los tipos de cajas. Hay varios tipos, os voy a hablar de unos cuantos de ellos. Bueno, aquí empezamos con que son cajas grandes colocadas horizontalmente. En este caso son para lechuza o para cernícalo vulgar y esta caja es de lechuza y es del proyecto Musols, ¿vale? Y este tipo de cajas se colocan en la huerta, en motores de riego o también en postes de luz de madera, se cuelgan arriba y de esta manera las pueden ocupar, ¿no? Tanto lechuzas como cernícalos en este caso. Bueno, imaginaros este mismo tipo de caja, ¿vale? Pero más pequeñita, de estas medidas. Esto son siempre hablando en centímetros. Para este tipo de cajas más pequeñas y con un agujerito más pequeño sería para el vencejo común. Y el lugar donde colocarla sería en fachadas, debajo de las cornisas, etc. Y así ayudamos a estos animales tan impresionantes. Aquí tenemos una foto del vencejo común, una especie de ave que vive casi toda su vida en vuelo, exceptuando dos meses al año, que buscan oquedades para poder criar.
duermen a 2000 metros de altitud, se reproducen, o sea, la cúpula es en vuelo, duermen en vuelo, comen en vuelo, o sea, es impresionante. Y luego tenemos aquí también la lechuza y el cernícalo vulgar. ¿Vale? Bueno, seguimos con más tipos de cajas. Luego hay unas cajas medianas, pero colocadas verticalmente, con una obertura aquí, ¿vale? Este tipo de cajas, por ejemplo, está este autillo, que es del proyecto Musols, y como veis está en una chopera, ¿no? En este tipo de hábitat, lo más seguro es que la ocupe el autillo, ¿no? Pero si este mismo tipo de caja ahora la cambiamos y lo ponemos en una huerta, pues solamente la ocupen la bubilla o el mochuelo, también el torcecuello. Y las medidas son estas, siempre hablando en centímetros. Aquí tenemos las especies, el autillo europeo, el mochuelo común, el torcecuello y la bubilla, ¿no? Bueno, seguimos con más tipos de cajas. También existen unas cajas que son con forma de cuenco. Estas fotos nos las hace de Rosa Requena. Y estas están en un balcón y como veis tienen aquí una pequeña hendidura para que puedan entrar a criar los abetos comunes en este caso. ¿Vale? Y las golondrinas los hacen igual, pero como si fuese medio cuenco, ¿no? Como si quitáramos esa parte de arriba. Y las golondrinas las hacen dentro de las casas antiguas o dentro de casas, sí, y los típicos nidos de barro que vemos desde la calle en las fachadas suelen ser mayormente de avión común, ¿vale? Que lo hacen por fuera. Pongo esta foto de la ESGO, ya que es muy importante la protección de los iriondínidos, o sea, golondrinas aviones, también de los vencejos, puesto que comen 550 insectos al día cada ejemplar, o sea, algo impresionante. La retirada de sus nidos está totalmente castigada por la ley y, vamos, es una ave beneficiosa en todos los sentidos. En agricultura puede ayudar, para plagas, para que no nos piquen los mosquitos, etcétera, etcétera. Beneficiosas. Bueno, aquí seguimos con otro tipo de cajas nido. Esta caja que tenéis es esta. Vale. Es una caja nido de nuestro proyecto. Esta concretamente está en Sinarcas. Y es una caja nido que las ocuparán los páridos forestales. Ahora os explicaré qué son los páridos forestales. Bueno, pues estas son verticales o más pequeñas, tienen un agujero de entrada. En este caso, este es de 3,5 centímetros de diámetro, que facilitará el acceso a los páridos forestales. Si se le hiciese este agujero más grande, facilitaría el acceso a depredadores. Y si se hiciera mucho más pequeño, limitaría el acceso a páridos más grandes como el carbonero común, ¿no? Entonces, el 3,5 centímetros es la medida aconsejable, ¿no? La estándar. Como decía, las especies que ocupan estos tipos de caja dependerán del diámetro del agujero. Estas son más o menos las medidas en centímetros. Aquí tenemos a los páridos forestales, tenemos al carbonero común. Bueno, este es un ave muy versátil, la encontramos tanto en hábitat forestal como en jardines, parques, también al herrerío capuchino. Y los garrapinos y los herreríos comunes, ya, bueno, el garrapino es el más puramente forestal. ¿Vale? Pues estos son los 4 páridos que nos podemos encontrar en el territorio valenciano. Otras especies que utilizan este tipo de cajas son el trepador azul, el agateador europeo y el chochín. El trepador azul se encuentra en el interior de la provincia de Valencia, en Ademuz, la zona de la comarca de Querutiel, etc. En el litoral no hay. Y el agateador y el chochín, pues el agateador sí que se ve más por aquí, pero eso, pasamos para allá. Vale, lo que decía, depende de dónde coloquemos la caja, por ejemplo, esta misma caja, ¿vale? Si en vez de colocarla en un hábitat forestal, ¿vale? En un bosque, la colocamos en una zona de huerta o en una zona urbana, pues si la colocamos en una zona urbana, por ejemplo, nos la ocuparán seguramente el gorrión común o el estornino negro, ¿vale? Y si la colocamos en una zona de huerta, lo más seguro es que la ocupe el gorrión molinero. Esta es la diferencia que hay entre el gorrión común y el molinero, que tiene el moflete de Heidi, que digo yo, y el común no lo tiene. Lo pasamos. Bueno, pues este mismo tipo de caja, si veis, aquí hay una diferencia, no está el agujero, sino que tiene el frontal parcialmente abierto.
Este tipo de cajas lo utilizarán lavanderas blancas, petirrojos europeos, papamoscas grises, polirrojos tizones, ¿vale? Aquí está un ejemplo de estas especies. Por ejemplo, la lavandera blanca yo la he visto criar en los buzones de las cartas, por ejemplo. Y bueno, petirrojos y polirrojos tizones también. Estos crían más en el interior, no en el litoral, ya que son invernantes y en el litoral no están. Vale, bueno, aquí tenemos una caja que está ocupada por carboneros, ¿no? Puede ser carboneros común, pero también tienen aquí unos inquilinos, un panal de abejas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las cajas se pueden usar como hotel. Depende de la época del año, depende de la época del año, las puede usar un animal, una especie u otra especie, ¿no? Por ejemplo, en invierno, para protegerse del frío hibernal, algunas especies de insectos arácnidos, reptiles o mamíferos utilizan las cajas como refugio. Las especies que las ocupan en invierno generalmente la abandonan para la época de crías. Hay excepciones en este caso. Esto no es lo habitual, esto es una excepción, pero lo he puesto para que veáis también hasta dónde se puede llegar con las cajas, ¿no? Esporádicamente algunas especies de aves también la pueden usar en invierno para protegerse de algún temporal fuerte, de viento o incluso de lluvia. Entonces, las cajas nidos son muy útiles para muchas especies, ¿no? Como estamos viendo. Aquí tenemos ejemplos de revisiones que hemos hecho, ¿vale? Aquí tenemos un nido de una avispa papelera del género Polistes. Aquí tenemos unas salamanquesas comunes. Aquí tenemos la araña lobo. Esta araña no hace telaraña, es típica de huerta y la encontramos en una caja nido, seguramente usándola de refugio, ¿vale? Chinches, dos especies de chinches. Bueno, estos son ejemplos de las muchas especies que pueden utilizar estas cajas, ¿no? Otras especies que esporádicamente también pueden usar las cajas son los murciélagos orejudos. En este caso, en el territorio valenciano, en la Comunidad Valenciana, tenemos el murciélago orejudo gris, que su distribución es en la franja interior de las tres provincias, de Castellón, Valencia y Alicante, y la distribución del orejudo dorado está en el interior de la provincia de Castilla. Entonces, se ha dado casos que a veces la utilizan las cajas para invernar y bueno, también tienen derecho, incluso animalicos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos especies predadoras, ¿vale? Aquí tenemos un adulto de culebra de escalera saliendo de una caja nido. Se ha cepillado todos los pollitos. Esto pasa en la naturaleza, en localidades naturales también pasa, o sea que no es porque sean cajas nido. Las ardillas meten la manita ahí en el agujero y pueden destrozar los nidos. El lirón careto se mete, da igual el diámetro de agujero de entrada, que se mete igualmente y va a destrozar, o sea, va a comerse los pollos. La urraca también puede predar. Bueno, aquí tenemos un agujero que lo ha hecho aquí este señor, el señor Pico Picapinos, y que se ha dedicado a posarse aquí y decir, voy a hacer un agujero, aquí hay pollos. Pues ha ido picoteando hasta que efectivamente ha hecho un agujero y se ha comido los pollos. Porque no solo come orugas y insectos, también comen pollos de pequeñas aves, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de, esto es una caja que estaba medio abierta, una rata la terminó de abrir, metió material y la usó de ratera, ¿no? Bueno, aparte de los problemas de predación, como hemos podido ver, también tenemos problemas de intemperies, ¿no? En las cajas nido. Por ejemplo, la lluvia, la nieve hace que la madera pueda filtrar agua hacia el interior de la caja. Para eso hay soluciones que ahora os diré. ¿Vale? Aquí tenemos una caja que al bajarla está totalmente separada a los laterales. Y bueno, cada vez que vamos a revisar nos llevamos la caja de herramientas y si vemos alguna caja así le metemos 4 tornillos, la arreglamos y listo. ¿Vale? Aquí vemos, esto sucede por la dilatación, ¿no? Frío-calor, se dilata, se contrae. Y bueno, y también tenemos otros problemas, los famosos humanos, como es el robo de cajas, ¿vale? Hemos ido alguna vez al monte y hemos dicho que había una caja, las coordenadas están aquí, pero pues no, ya no está. Estaba a 4 metros de altura y alguien se ha dedicado a trepar y a robarla. En fin, cosas, ¿no? De la vida. También aquí tenemos una foto de disparos. En una caja también nos encontramos disparos de perdigonazos, ¿vale? O sea que
es para alucinar el nivel de la gente. Y bueno, molestias en general, ¿no? Así somos los humanos. Bueno, aquí os dejo unos consejos para colgar cajas nido. Estas en concreto para incentivos forestales, ¿no? Las medidas son estas, ¿vale? El agujero de entrada, como decía antes, de 3,5 centímetros. Si se hace más grande, mal, se entran depredadores. Si se hace más pequeño, o sea, no puede entrar el carbonero común, por ejemplo, ¿no? Que necesita, es un pájaro un pelín más grande, ¿vale? Entonces eso. Y es importante no ponerle posadero al agujerito, el típico palito que se pone. Es importante no ponerlo, porque eso facilita la entrada de depredadores, ¿vale? Y el tejado debe tener una ligera inclinación, ¿vale? De forma que cuando el agua caiga aquí, resbale y caiga. No se produzcan filtraciones. Que no encharque y se produzcan filtraciones, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, no lijar la madera, porque los pollos trepan mejor si tienen una superficie rugosa, ¿vale? La caja nunca se clava al árbol, o por lo menos lo recomiendo. Pasamos unos alambres por aquí, ¿vale? Pasantes, unos agujeros pasantes por los laterales, se pone un alambre y de ese alambre va un gancho que se cuelga con la pérdida. La caja nido, yo aconsejo que se ponga siempre la espalda de la caja tocando con el tronco. Y nunca dejar la caja nido encima de una rama, porque eso puede ir una ardilla por ahí y pum, ya está dentro. Entonces, que no haya nada debajo de la caja, ¿vale? Eso es lo aconsejable. Y también ponerle aceite de linaza para que dure muchos más años, pero solo por la parte exterior, ¿vale? La época de la colocación, siento que sigo tan rápido, pero como tenemos 20 minutos para el tiempo que vuela. Eso, como decía, la colocación, la época, se recomienda para de diciembre hasta la primera semana de febrero, ya que si se hace después, seguramente no lo vayan a ocupar porque los animales ya han buscado otros huecos en otros sitios, ¿vale? Entonces estas cajas no las ocuparán, ¿vale? La orientación tiene que estar al este o al sureste por los vientos predominantes y por las insolaciones. El este es la mejor orientación, ¿vale? La altura 3 o 4 metros, por lo que decíamos, de los humanos famosos. Y bueno, en el caso de paredes forestales, tiene que haber una distancia de 50 metros entre caja y caja, que eso es para los territorios. Es el tamaño de cada uno de sus territorios. Entonces, poniéndolas a 50 metros de separación, nos aseguramos que no se molestan entre ellos, porque son muy agresivos y pueden llegar a matarse entre ellos, ¿vale? Hablando de los carboneros y paredes forestales. Por ejemplo, para gorriones comunes o para gorriones molineros se pueden poner muchas cajas juntas que no hay problema, no son coloniales, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las cajas de nido puestas. Ahora alguien dice, bueno, pues voy a hacer un proyecto. Pues mira, os voy a dar una idea de cómo lo hacemos nosotros. Por ejemplo, los objetivos que tenemos nosotros en el proyecto Monao son medidas directas de conservación, ¿vale? Proporcionar a la pisciformes forestales un lugar de cría frente a la escasez de huecos naturales. Esto hace que haga un control biológico de plagas y un refugio para otras especies. Vale. Vale. Aquí tenemos en la Puebla de Baigona una actividad que hicimos, lo pasamos súper bien. Otro de los objetivos es la reducción de la huella, ¿vale? Aquí empezamos desmontando palés, cortamos y bueno, aquí está el proceso de fabricación, ¿no? También donaciones, en este caso Jorge Pérez nos donó estas cajas que ahora mismo están en Les Moles. Muchas gracias, Jorge. Y aquí tenemos una restauración, reutilización de cajas abandonadas que estaban en el paraje de la Manguilla, en la Puebla de Baigona, y hablando siempre con los permisos del ayuntamiento, preguntamos si nos cedieron el espacio, también las cajas, me las llevé a casa, las restauré, hicimos una actividad con ese ayuntamiento para colocarlas y ahora están ahí en la Manguilla. Aquí estamos, en esta foto aquí abajo estamos en la Manguilla. Hacemos educación y divulgación ambiental, también con público de todas las edades. Y aquí estoy yo en un centro de menores, explicando un poco el tema. Y aquí está María, una compañera, en el Hospital Click. Y también hicimos una actividad junto con el proyecto AUS, muy chula. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de carteles. Y nos vamos a la última parte, que son los estudios científicos. Vale, nosotros actualmente tenemos más de 100 cajas nido colgadas en la provincia de Valencia.
El sistema que utilizamos nosotros, las marcamos. Aquí tenemos a la compañera Rosa Requena marcándolas. ¿Vale? Ponemos el logo de Monao y el de la ESBO. Le ponemos aquí abajo, no sé si lo leéis, pero pone PA 427. ¿Vale? Esto es como el DNI de cada caja que luego irá a una base de datos. Y aquí tenemos una foto de todas las cajas georreferenciadas, ¿vale? Y concretamente 427 es la que está por ahí detrás, ¿vale? Bueno, cosas a tener en cuenta cuando revisamos las cajas. Cuando las bajamos, tiene que ser después de la época de cría, ¿vale? O sea, para octubre o noviembre, bajamos la caja, quitamos todo el material que haya podido aportar el ave y dejamos la caja otra vez totalmente vacía. ¿Por qué? Porque si dejamos el material pueden traer ácaros y perjudicar a siguientes polladas, ¿vale? Lo mejor es dejarlo limpito y nada. Y ellos se la empezarán de nuevo otra vez, ¿vale? Aquí tenemos al tío Raúl reparando cajas, ¿vale? Porque a veces es necesario. Y nos vamos a la siguiente. Vale. La época de puesta de huevos, en el caso de los paridos forestales, es entre, bueno, en el caso de casi todas las aves, ¿no? Entre marzo y junio. Ponen entre 8 y 10 huevos y pueden llegar a hacer 2 puestas al año, de 8 o 10 huevos cada una de ellas. Y cuando terminan una puesta, y si van a hacer la siguiente, no utilizan el mismo nido, sino que lo entierran y hacen otro encima. Aquí podéis ver una capa. Y aquí hay 2 nidos, uno encima del otro, ¿veis? Aquí en este caso han hecho 2 polladas. Y los pollos abandonan los nidos a los 15 días, ¿vale? De vida. ¿Qué datos podemos sacar de cuando bajamos una caja nido? Pues muchos y muy variados. Por ejemplo, porcentajes de ocupación, los porcentajes de depredación, porcentajes de especies, qué especies ocupan cada las cajas nido, la productividad, el número de pollos de cada pareja, y esto mide la calidad de cada pareja y en conjunto la calidad del hábitat. Y la tasa de engorde, que mide lo que pesan los pollos a su día 15 y valora la disponibilidad de comida y por tanto de la calidad del hábitat. Estos 2 parámetros se pueden hacer estudios de comparaciones con estos 2 parámetros, por ejemplo, en diferentes tipos de hábitats, tipos de bosque, con o sin tratamiento forestal sanitario. O sea, unas cajas se pueden poner con un tratamiento forestal y otras sin tratamiento forestal, ¿no? O en años de sequía y en años hidrológicos. Bueno, también podemos hacer muestras de tejido o de sangre de los pollos, que mide la existencia de contaminantes en el aire, mide la contaminación atmosférica procedente de industrias químicas o centrales térmicas y sus resultados, esto es muy importante, son válidos para humanos y permiten tomar medidas sanitarias, ¿vale? Aquí tenemos un pollo de rario capuchino. Vale, más datos que podemos sacar. Anillamiento científico. Poniendo anillas de lectura a los adultos, yendo a las zonas donde están las cajas con unos prismáticos, si vemos un carbonero con estas anillas, sabemos que sigue estando en ese territorio, o si ya no lo vemos, o si lo vemos en otra zona, ha hecho dispersiones, etc., ¿no? Se pueden sacar varios datos de esto. Estudios de ecología y también modificar aspectos del ecosistema, pero esta parte de momento no la vamos a hacer porque, o sea, no la vamos a hacer en principio, ¿vale? Pero esto lo pongo más o menos para que veáis las posibilidades, ¿no? Aquí tenemos un adulto de carbonero común. Y bueno, y por último, para terminar, aquí os dejo unas fichas para identificar huevos, unas fichas que tenemos, huevos, nidos y pollos, ¿no? Bueno, pues agradezco enormemente la cesión de las fotografías que han podido ilustrar esta presentación a cada uno de ellos, que sin esta fotografía no hubiese sido tan bonito este PowerPoint, ¿no? Y así que nada, con esto ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, José. Pues mira, se han planteado 4 preguntas a lo largo de tu charla, pero hemos resuelto en principio 2 a medida que lo explicabas. La primera Muy pregunta... bien, gracias por la ayuda. No, la explicas tú todo, así que vamos. La primera pregunta es de Miren y pregunta si los aviones, como has explicado al principio, tienen alguna altura, o sea, si tienen alguna altura específica a la que anidan, porque ella ha observado que en terrazas bajas no anidan y en sus zonas de edificios altos sí. Si sabes algo de esto.
Sí, pues en teoría no influye la altura, porque yo he visto nidos de avión común a 3 metros, a 2,5 metros de altura. Lo que influye es que tenga material cerca de ellos para poder construir ese nido. La altura no influye en principio. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta es de Karim y pregunta qué importancia tiene la orientación de la caja nido, o sea, la entrada de la caja nido, qué orientación debe tener. Vale, pues la orientación que debe tener es al este o al sureste, ¿vale? El por qué es porque, por ejemplo, si la caja nido, mira, tengo aquí, la caja nido la orientamos hacia el norte, ¿vale? Imaginaos que mira hacia el norte, pueden venir vientos gélidos, ¿no? Pueden enfriar a los pollos. Si la encaramos hacia el sur, puede entrar mucho calor en verano y puede suponer un horno para los bichos sin morirse, ¿vale? Entonces, si la ponemos hacia el este, las primeras olas de luz son las que entran y luego el sol ya se pone por encima de la caja, entonces ahí nos aseguramos que no le entra tanta calor. Es por eso lo de la orientación al este, se aconseja esa orientación. Muchas gracias. Laura también tiene una pregunta que te acaba de hacer por el chat y dice que a partir de qué fecha se pueden revisar las cajas nido. Vale, pues para estudio científico, bueno, es que hay varias maneras de revisarla, ¿no? Pero para una revisión normal, yo aconsejo que sea para después de la época de cría, es decir, para octubre o noviembre, que seguro que ya no vamos a encontrar pollos ni nada dentro para poder molestar. Entonces bajamos la caja, la limpiamos y la volvemos a subir. Vale. Pedro también pregunta, dice que si las cajas nidos pueden distorsionar artificialmente la población local de una especie. Uf, esa es difícil. ¿Puedes repetir? Pedro pregunta si las cajas nido pueden distorsionar artificialmente la población local de una especie. Al colocar caja nido, por ejemplo, en Sí. hábitat forestal, lo que estamos haciendo es marcarle los territorios a los páridos forestales, ¿no? A los carboneros, serreríos, etc. Sí. Con lo de la distancia de 50 metros. Entonces sí que marcamos un poco las pautas de sus territorios. Yo añadiría que si la revisión es frecuente y se hace con cabeza, ¿no? Por así decirlo, no tiene por qué influir negativamente, ¿no? Al revés, puede fomentar la población de ese pájaro. Exacto. Emily tiene otra pregunta. Dice si queremos poner cajas nido, si estaríamos dispuestos a ampliar a día de hoy el proyecto Monau. En principio, vamos hasta aquí de faena, aunque no lo parezca. Tenemos en la provincia de Valencia distribuidas en varias localidades. Entonces, por el momento nos quedamos con lo que tenemos y así en próximos años podemos ampliar pues mucho mejor. Pero es más que nada por falta de efectivos. Claro. Pero Emily, que haremos alguna jornada para que la gente vea, ¿no? Algo que sea al final, para revisar las cajas nido o lo que sea, si se puede. Claro. Si mejora la situación. Exacto. Por favor. Asunción también tiene una pregunta. Pregunta si hay algún criterio para elegir el lugar donde ponemos las cajas o sirve cualquier localización. ¿Hay algún criterio? Claro, los criterios depende de la especie a las que vayamos queremos que ocupen esas cajas, pues claro, por ejemplo, un tipo de caja nido no es lo mismo si la pones en la huerta o en una zona forestal. Los criterios, pues eso, dejarlas a 3 metros, es un poco lo que he explicado antes. Vale, sobre todo la distancia, ¿no? En cuanto a parido, 50 metros mínimo. Exacto. Pero con los gorriones, por ejemplo, como son coloniales, pues da igual, que estén unas pegadas a otra que no tendrán problemas. Vale. Juan tiene otra pregunta. Dice si hay alguna experiencia con postes con cajas nido múltiples para primilla. Que ellos tienen colocado diferentes cajas para cernícalo primilla. Si nosotros tenemos alguna experiencia con esta especie. No, nosotros de momento estamos con los páridos forestales, de momento. El proyecto lo comenzamos a finales de 2019 y de momento hemos empezado con esto, poco a poco iremos ampliando. Pero sí que hay otros compañeros que por ejemplo, sí que han tenido experiencias con primillas,
como María Romero, Marta Romero, perdón. Entonces, nosotros no. Vamos. Vale. Por aquí también preguntan, cuántas preguntas, a ver si da tiempo a resolverlas todas. De Anidia dice si las cajas nidos de los vencejos aviones también se tienen que orientar al este. Que como son diferentes, pues eso sí, también tienen que seguir esa orientación. Sí, sí puede ser, sí. Sí puede ser, sí. Pero en el caso de que tu finca o donde quieras ponerla no exista esa posibilidad, pues en todo caso este u oeste, ¿no? Pero nunca norte o sur. Es lo Claro. recomendable. Sobre todo para que no se mueran de frío o de calor, no diría yo. Exacto. Exacto. Vale. Asunción Navarro tiene una curiosidad y pregunta si sabemos cuántos huevos ponen las abobillas y de qué color son. Pues sinceramente no lo sé. Eso Claro, no lo yo sé. la verdad que tampoco ni idea. No lo sé. Vale. Carmen pregunta una pregunta así interesante para la gente en general. Dice si se aceptan ayudas de alumnos en prácticas en nuestro proyecto, en el proyecto Monau. Se aceptan ayudas de alumnos en práctica. O sea, si se puede participar la gente en el proyecto Monau. Ya Sí, entiendo yo la claro. pregunta. Sí, bueno, hacemos jornadas medioambientales y se puede apuntar quien quiera. O sea, sin problema. Vale. Que esté atento al Facebook de la ESBO y que se apunte a las que pueda, ¿no? Exactamente. Y al de Monau. Vale. A ver, aquí hay otra pregunta de Juan. Dice que si compensa colocar medidas antipícidos en las cajas nido. Sí, sí que compensa. Lo que pasa es que los pícidos, al final, lo que van a hacer, los pícidos son los pájaros carpinteros, lo que van a hacer es, o sea, no hay nada que hacer, solo hay una solución factible que es cubrir toda la caja nido con malla, malla de gallinero, ¿no? No sé si sabéis de malla metálica, ¿no? De esta manera es la única que la caja nido puede estar a salvo de los pícidos. Porque si tú pones una plancha en la misma abertura, por ejemplo, como muchas cajas nido ponen aquí, si no pueden picar por aquí, picarán por aquí, o picarán por abajo, por la base, como en la foto que hemos visto. Entonces, lo mejor una malla metálica. Vale. A ver. Bueno, David pregunta si se podrían colocar cajas nido en una zona que sea propiedad privada y si además es una reserva 2000 de Martín Pescador. Yo diría que no, ¿no, José? Si es una propiedad privada No, no se puede no, colocar nada. de hecho, las que tenemos nosotros en Sinarcas, el terreno es del ayuntamiento y hemos pedido permiso, claro. Siempre que hay que pedir permiso, no puedes ir al monte y decir, hay un pino, pum, aquí la coloco. No. Hay que hablar con las administraciones competentes que llevan pues, cada parcela o cada masa forestal, ¿no? Claro. No, y además si es zona protegida y eso tendrá otros criterios seguro también. Seguramente, si es zona cepa o zona LIC o algo. Vale. Ya de momento no hay más cuestiones. Asunción recalca que si, con su pregunta de dónde colocar las cajas, ¿no? Las cajas nido, que se refería a si, por ejemplo, para páridos elegimos náquera antes que requena o viceversa, ¿no? Por ejemplo, si hay un ambiente concreto, ¿no? Por así decirlo, para colocar cajas nidos para páridos. Sí, los páridos, da igual el bosque si está en náquera o en requena, si tiene una zona forestal, una pinada amplia, van a haber páridos y con lo cual te van a ocupar las cajas nido. No el primer año, va progresivamente, pero tanto en náquera como en requena sobre todo, bueno, los dos sitios te lo van a ocupar, los páridos. Vale. Bueno, nos queda 1 minuto y 20, a ver si nos da tiempo a responder la última pregunta. Juan pregunta que ellos tienen varias cajas de lechuza y si es buena idea utilizarlas para testear la población. O sea, imagino que se referirá Juan a coger o sea, a estimar la población a partir de la ocupación de las cajas nido de lechuza. Sí, uno de los datos que se puede sacar es estimar la población, el número de huevos, el número de pollos, si han habido bajas, sobre todo si se hacen estudios de comparación entre poblaciones, ¿no? O sea, entre, por ejemplo, una caja que esté en, yo qué sé, en Vinaroz y otra que esté en Torrevieja, para ver
qué éxito tienen, ¿no? de reproducción cada una de estas poblaciones. Vale, genial. Bueno, pues yo creo que se nos va a cortar la comunicación. Muchas gracias, José, por tu charla. Ha sido genial y hemos Muchas resuelto gracias. todas las dudas. Si alguien tiene alguna Oh, duda más, pues se la puede mandar a José por privado al correo. Y la muy presentación bien. pues se colgará en YouTube cuando se pueda. Muchas gracias a todos, oye. Muchas gracias a todos. Bueno, os recomiendo la charla de rapaces de pelo del baño para mañana. No la perdáis, que va a ser